¿Qué tal, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Monster Infinite, donde voy a intentar resolver todas las dudas que existen sobre este juego hasta día de hoy, ya que con todos los cambios y novedades que está habiendo, hay bastante confusión. Así que vamos a intentar resolver algunas dudas, por ejemplo de cuándo va a salir el juego, también vamos a ver el tema de las preventas, las whitelist, todo el tema de la venta de los Monster Infinite, los sorteos que existen hasta el día de hoy donde podemos ganar Monster Infinite, monsters normales, acceso a la beta y todo esto y mucho más lo vamos a resolver en este vídeo. Lo primero que vamos a hacer es refrescar un poco la memoria, para ello vamos a venir aquí al roadmap y vamos a ver un poquito las fechas para no perdernos nada. Lo primero, decir que la venta privada ya está cerrada, se ha llenado completamente, o sea que ya no podemos comprar monies con el 20% de descuento. De todas formas, esto era solo para grandes cantidades de dinero, así que bueno, no era para todo el mundo. La primera fecha importante que tenemos que tener en mente es el 1 de septiembre, que es cuando se van a vender los 2088 Inception Monster, y que en este vídeo un poco más adelante vamos a hablar de todas las normas y toda la información que tenemos acerca de esto para poder comprar un Inception Monster. La siguiente fecha importante es el 7 de septiembre, cuando tendremos la auditoría del contrato, y ya pasamos a la preventa número 1. El 8 de septiembre tendremos la preventa número 1 y el 15 de septiembre tendremos la preventa número 2. Sobre estas dos preventas, más adelante en este vídeo, vamos a dar todos los detalles y toda la información. Y ya un día después, el 16 de septiembre, ya podremos comprar los monies en la venta pública. O sea que el 16 de septiembre ya se abrirá la venta de monies para todo el mundo y podremos comprar todos los que queramos a precio de mercado. Y ya casi un mes después, el 12 de octubre, tendremos la apertura del market. Vamos un poco más para abajo y aquí tenemos ya el alpha testing y el beta testing. Alpha testing el 30 de noviembre y beta testing el 15 de diciembre. Esto será solo para las personas que sean seleccionadas, para lo cual hay algunos sorteos que más adelante veremos cuáles son y cómo podemos entrar en ellos para poder formar parte del alpha y la beta. Y ya por último tenemos el lanzamiento del juego para todo el público, lo cual será el primer trimestre del año 2022. Esto sería básicamente lo más importante del roadmap y las fechas que tenemos que tener en mente para no perdernos nada. Ahora vamos a pasar directamente a las preventas. Lo primero que hay que decir de las preventas es que solo van a poder acceder a ellas los que estén en la whitelist. Ahora mismo hay dos whitelists. La primera con 400 personas más 400 de reserva y la segunda en la que hay alrededor de 70.000 personas. En la primera preventa va a haber 540.000 monies que se van a vender con un descuento del 10% y con una contribución mínima de 1 BNB y una contribución máxima de 10 BNBs. El método de venta va a ser el que llega primero se lo lleva y vamos a tener un vesting del 90% hasta el 16 de noviembre. Esto significa que tendremos el 90% de los tokens que compremos bloqueados hasta el 16 de noviembre del 2021. Y ya pasamos a la preventa número 2, en la cual se van a vender 7,5 millones de monies, no vamos a tener ningún descuento, la contribución mínima va a ser de 0.1 BNBs y no vamos a tener ninguna contribución máxima, vamos a poder invertir todo lo que queramos. El método de venta va a ser de sobreventa, ya que todo el mundo va a poder invertir lo que quiera. Si nos pasamos de los 7,5 millones de monies, entonces se repartirá proporcionalmente y todo el BNB extra que hayamos invertido se nos devolverá a nuestra billetera. Y en este caso vamos a tener un vesting del 25% hasta el 2 de octubre y un 50% hasta el 16 de octubre. También decir que si no estás en la whitelist, el 9 de septiembre se abrirá nuevamente durante una hora, solamente va a ser durante una hora, el 9 de septiembre a las 00 UTC. Ahí tendremos una hora para apuntarnos en la whitelist y ya va a ser la última oportunidad que tengamos. Así que si no estás apuntado, acuérdate de esta fecha y podrás apuntarte sin ningún problema para la preventa número 2. Una vez dicho esto, vamos a pasar a las whitelist, las cuales tenemos ahora mismo dos whitelist. Tenemos la primera que es para 400 personas, que sería esta, en la cual podemos ver si estamos apuntados simplemente haciendo control F y poniendo aquí nuestra billetera de MetaMask o la wallet que tengamos. Por ejemplo, imaginemos que esta es nuestra wallet, la voy a copiar, simplemente haría control F y pondría aquí la wallet y como vemos aquí estaríamos.
De esta forma sabemos si estamos en la lista o no estamos en la lista. Esta es la lista para la preventa número 1, la cual voy a dejar en la descripción del vídeo junto con todos los demás enlaces importantes. Y ahora vamos a ver la preventa número 2. La cual sería esta, donde por ahora hay inscritas unas 70.000 personas más o menos. Como podemos ver aquí hay muchísima gente inscrita ya. Y seguramente se apuntará bastante más gente aún, ya que como he dicho antes, el 9 de septiembre tendremos otra oportunidad para apuntarnos aquí. Así que esto sería el mismo proceso, haremos control F y podemos ver si estamos en la lista. Una vez que ya hemos visto esto, vamos a pasar directamente a la venta de los Inception Monster. Esto es un post donde podremos ver todas las reglas que existen y la explicación para poder comprar uno de los 2088 Inception Monster que van a salir a la venta, que como ya hemos visto antes en el roadmap, saldrán a la venta el 1 de septiembre. Lo primero que hay que decir es que solo vamos a poder comprar uno, ya que hace un rato le he preguntado a un administrador de Monster Infinite por este tema y me ha confirmado al 100% que solo se podrá comprar un Inception Monster por persona. Así que bueno, el 1 de septiembre intentaremos comprar el Inception Monster y una vez que lo tengamos ya está, no podemos comprar ninguno más. Vamos a ir un poquito para abajo, ya que para comprar los Inception Monster también vamos a tener una whitelist, la cual empezará el 31 de agosto a las 00 UTC y se cerrará el 31 de agosto a la 1 UTC. O sea, vamos a tener solamente una hora para apuntarnos a la whitelist. Si estamos apuntados a la whitelist para comprar los Inception Monster, podremos empezar a comprarlos el 1 de septiembre a las 10:00 UTC. Ahí todos los que estén apuntados a esta whitelist podrán empezar a comprar los Inception Monster. Y una hora después de eso, el 1 de septiembre a las 11:00 UTC, ya todo el mundo podrá empezar a comprar los Inception Monster. Tendremos una hora el 31 de agosto para apuntarnos a la whitelist y después tendremos una hora para comprarlos antes de que empiece la venta al público. Aquí nos explican un poquito qué es un Inception Monster y todo el tema de que vamos a poder tener partes legendarias según las probabilidades y todo esto. Para una parte legendaria vamos a tener un 25% de probabilidades, para dos partes legendarias vamos a tener un 3,68%, para 3 vamos a tener un 0,28 y así vamos a ir decreciendo las posibilidades conforme más partes legendarias podamos tener. Y aquí tenemos la guía de los precios que van a tener los Inception Monster. Vamos a tener 2088 en venta y el precio va a empezar en 0.2 BNBs y va a acabar en 1 BNB. El precio va a ir incrementando según los Inception Monster que se vendan y cada vez va a ir incrementando en un 0.00383 BNBs. Aquí tenemos la tabla de cómo va a ir incrementando. Entre 1 y 250 costará 0.2 BNBs. Una vez que la venta de los monsters esté entre 250 y 500, ya nos costará 0.29 BNBs. Cuando se vendan más de 500 monsters ya costarán 0.39 BNBs. Cuando se alcancen los 750 monsters vendidos ya valdrán 0.48 BNBs y así irá aumentando hasta llegar a los 2088 monsters vendidos, que es cuando ya alcanzará el precio de 1 BNB. Aquí podemos ver un poco la gráfica y por último nos dan algunos pequeños consejos para realizar la compra sin problemas. Lo más importante es el tema de la tolerancia, ya que al haber mucha gente que va a estar intentando comprar estos monsters, va a poder haber variaciones en el precio, por lo que nos sugieren que pongamos un poco de tolerancia al momento de la compra. Ya puede ser un 5%, un 12% o lo que vosotros veáis. Y una vez que ya hemos visto todo lo más importante, vamos ahora con los sorteos. Este es el primer sorteo que tenemos, donde van a sortear 10 sets de monsters normales, o sea en total 30 monsters normales, más acceso a la beta. Aquí nos pone lo que tenemos que hacer para entrar en el sorteo. Tenemos que dar un like, un retweet y comentar debajo por qué nos gustaría o qué significa para ti ganar un set de monsters y tener acceso a la beta del juego. Habrá 10 vencedores y la fecha donde se va a cerrar este sorteo es el 4 de septiembre a las 00 UTC. Un día después, el 5 de septiembre a las 00 UTC, se anunciarán los vencedores. Y ahora pasamos con el sorteo número 2, el cual es aún más goloso, ya que en este caso van a estar repartiendo 6 equipos de Inception Monsters, o sea de los legendarios. Vamos a tener en total un sorteo de 18 Inception Monsters más un acceso al Alpha Test, que si recordamos bien y vamos un momento al roadmap, vamos a ver aquí abajo que el Alpha Test podríamos ya empezar a jugar el 30 de noviembre y si estamos seleccionados para la beta, podremos empezar a probar el juego el 15 de diciembre.
Para poder participar en este sorteo es igual que el anterior, tenemos que dar un like, comentar y hacer un retweet de esta publicación. La fecha límite para este sorteo es el 11 de septiembre a las 00 UTC y se anunciará al día siguiente, el 12 de septiembre a las 00 UTC. Y básicamente esto sería todas las novedades y toda la información que tenemos hasta el día de hoy. Espero haber aclarado algunas dudas. Si es así, por favor deja un like y nos vemos en el próximo vídeo.